Por aquella ocasión, el rey Herodes echó mano a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Viendo que agradaba a los judíos, mandó a detener también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pretendiéndolo, lo metió en la cárcel y encargó que lo vigilaran 4 pelotones de 4 soldados, porque querían presentárselo al pueblo en la Pascua. Pedro entonces estaba guardado en la cárcel, pero en la iglesia se hacía oración a Dios por él sin descanso. Cuando Herodes iba a hacerlo comparecer, aquella noche estaba Pedro dormido entre los soldados, atado con 2 cadenas, y unos centinelas hacían guardia ante la puerta. Y en esto un ángel del Señor apareció, y una luz resplandeció en el calabozo. Golpeó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: «Levántate deprisa». Y se le cayeron las cadenas de las manos. Entonces le dijo el ángel: «Cíñete y ponte las sandalias». Así lo hizo y le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Y salió y lo siguió, y no sabía que era verdad lo que ocurría con el ángel, sino que pensaba ver una visión. Pasaron la primera guardia y la segunda, y llegaron a la puerta del hierro que da a la ciudad, la cual se le abrió por sí sola. Y salieron y recorrieron una calle, y de pronto el ángel lo dejó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora me doy cuenta de que el Señor ha mandado a su ángel y me ha liberado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos». Palabra de Dios. El ángel del Señor protege a sus fieles. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la comarca de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La celebración de esta fiesta, de esta solemnidad, nos pone en relación con la Iglesia, con el misterio de la Iglesia, y nos quiere hacer ver que en el fundamento de la Iglesia está el discípulo. El Evangelio que hoy escuchamos nos orienta en ese sentido, pero vale la pena que pasemos por las dos lecturas anteriores para poder comprender mejor este significado que tiene el discípulo en la comunidad. En primer lugar, todo discípulo ha debido tener una experiencia de éxodo y de salvación. Todo discípulo ha debido tener una experiencia de éxodo y de salvación. La experiencia de éxodo consiste en pasar de la esclavitud a la libertad. Esto se constituye como en una especie de ritmo de vida de todo discípulo. La lectura que escuchamos en primer lugar nos presenta el primer momento del éxodo de Pedro, cuando él definitivamente se convierte al Señor. El Señor le había dicho: Simón, Satanás ha pedido cribarlos a ustedes, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando tú te conviertas, entonces confirma a tus hermanos. Simón compartía las expectativas nacionalistas de su pueblo, se resistía al amor universal hasta que le llegó su momento. Y el momento llegó no de una forma como muy gloriosa, digámoslo así. Resulta que, por un lado, la comunidad cristiana de Jerusalén recibió una ayuda económica de unos paganos que le trajo Pablo. Y esa ayuda económica fue mal vista por los otros cristianos de origen judío, porque pensaron que cómo es posible que nosotros estemos dependiendo de paganos. No, señor, eso va contra nuestro orgullo. Y por eso, digámoslo así, la Iglesia apostólica, que era la que estaba abierta a los paganos, fue de alguna forma censurada por la Iglesia de Jerusalén, que era la que presidía Santiago, el pariente del Señor. Herodes se dio cuenta de eso, y entonces él quiso tantear la cuestión, porque él necesitaba ganarse el apoyo de los judíos, y lo que él quiso fue aprovechar esa división que vio para ganarse el apoyo de los judíos. ¿Por qué quería Herodes el apoyo de los judíos? Porque él estaba al servicio de los romanos y él quería que los judíos lo consideraran uno de ellos, pero estando al servicio de los romanos no podía lograrlo. Entonces ahora, viendo que se produjo esa división en la iglesia, que los de origen judío, exceptuando los apóstoles, estaban
en desacuerdo con los de origen griego, entonces decidió degollar a Santiago. Y vio que eso no provocó ninguna reacción de protesta por parte de la iglesia presidida por Santiago. Y se animó, se envalentonó. Ahora voy por la presa grande. Y agarró a Pedro, lo metió en la cárcel y estaba dispuesto a matarlo también, porque con eso él pensaba ganarse a los judíos, descabezar la comunidad matando a Pedro. Pero el Señor le hizo ver a Pedro cuál era el tejemaneje político que había detrás de todo eso, cómo Herodes estaba manipulando las ambiciones políticas de los israelitas que esperaban un Mesías guerrero al estilo de David. Y por eso, cuando Pedro sale, después de realizar su éxodo, la forma como Lucas nos narra todo el acontecimiento es muy bonita porque se relaciona con la noche en que los israelitas salieron de Egipto. Pedro finalmente llega a esta conclusión: ahora me doy cuenta de que el Señor ha mandado a su ángel. El ángel del Señor es el que guía al pueblo para salir de Egipto. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el ángel del Señor es Jesús mismo. Y el ángel del Señor me ha librado de las manos de Herodes. Herodes es ahora el nuevo faraón. Me ha librado de las manos de Herodes y de la expectativa del pueblo judío. La expectativa del pueblo judío era la esperanza de un Mesías guerrero. Pedro queda libre de esa idea. Ahora ya se ha convertido al Señor. En cambio, en el caso de Pablo, nos presenta ya el éxodo definitivo. Pablo habla de que él está a punto de soltar amarras, de levar anclas. Y al decir soltar amarras y levar anclas, se está refiriendo al mar, donde la embarcación se mete mar adentro. Está refiriéndose a su éxodo definitivo, porque dice: ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará. Él está realizando el éxodo definitivo para salir de esta vida mortal a la vida eterna, en la que el Señor lo va a establecer definitivamente. Cuando Jesús quiso que sus discípulos cambiaran su mentalidad para que pudieran abrirse al Mesías como Dios lo quería y no como ellos lo esperaban y lo exigían, lo primero que hizo Jesús fue sacarlos del territorio judío. Como quien dice, sacarlos del ambiente, sustraerlos del influjo, como si a nosotros nos llevaran al espacio exterior donde no leyéramos redes sociales y donde no tuviéramos acceso a noticieros ni nada de eso, y nos pusieran a pensar en serio. ¿Cómo cambiaríamos? ¿Cómo cambiaría nuestra visión de las cosas? Si a veces con un simple accidente que una persona tiene se replantea toda su vida. Bueno, eso es lo que hace Jesús. Los saca del ambiente y los lleva a territorio pagano. Y allí les pregunta qué piensa la gente, los hombres, los que no tienen el Espíritu de Dios,
qué es lo que piensan de él. Y ellos, que conocen todo lo que se dice de él, se lo manifiestan. Bueno, y ustedes, después de haberlos sacado de ese ambiente allá donde están los hombres y lo que piensan ellos en sus desvaríos, les dice, ¿y ustedes qué dicen? Y es en ese momento en que, inspirado por el Padre Celestial, Simón Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No es el Mesías, el Hijo de David, es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y el Dios vivo es el Dios que no solamente tiene la vida, sino que la comunica. El Dios vivo es el Padre. Y Jesús alaba a Simón porque eso se lo reveló el Padre. Eso no es invento tuyo, eso es revelación de mi Padre del cielo. Y entonces ahora Simón va a adquirir una nueva personalidad. Jesús le dice, tú eres piedra. Pedro significa piedra. Y sobre esa roca, la roca es la fe en el Dios vivo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Jesús presenta aquí la iglesia como una ciudad amurallada, construida sobre una roca firme, estable, y esa firmeza y estabilidad proceden de esa fe en el Dios vivo. Y Simón aparece como la piedra modelo para esa muralla. Muralla que al mismo tiempo contiene la experiencia del Dios vivo y separa del mundo donde está la amenaza de muerte. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Tú, le dice el Señor, te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la derrotará. Es libre y salva. Es una comunidad de libertad y de salvación. Esta experiencia necesitamos renovarla continuamente, porque las divisiones que haya en la iglesia siempre encontrarán Herodes que las capitalicen a su favor para ganar réditos. Hay muchos poderes en la tierra a los cuales les conviene que la iglesia se divida y que están al acecho para poder aprovecharse de cualquier grieta que se produzca en la iglesia. Cosas sencillas, como de que eso que se ha producido últimamente a raíz de la pandemia, de que si comulgar en la mano es un sacrilegio o no, esas cositas sencillas, pequeñas, las aprovechan los faraones de hoy, los Herodes de hoy, para dividir la iglesia y hacerle daño. Y una cantidad de cosas, que si los curas se ponen sotana, que si no se la ponen, que si se ponen cléyima, que no se la ponen, todo eso son maneras de capitalizar la división de la iglesia a favor de los intereses de Herodes. Y así matan a Santiago. Y como nadie protesta, ahora vamos por Pedro. Fijémonos
que el descrédito que se quiere arrojar sobre la Iglesia es tan grande que ahora al Papa lo tratan como si fuera un trapero. Y nosotros no estamos llamados a hacer una guerra santa. Estamos llamados a ser como Pedro, una piedra. Piedra que ahora ya no significa terquedad ni obstinación. Piedra que significa firmeza y fidelidad. De eso se trata, de que nosotros permanezcamos firmes y fieles al Señor que nos llamó.